Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, esto hace parte del sermón que Jesús viene tratando. Como decíamos la vez pasada, después de las bienaventuranzas y de los ayes, el Señor comienza a mostrarnos el propósito de el carácter que Él quiere en nosotros, que es un carácter como el del Padre, que nosotros podamos llegar a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y ahora otro aspecto del carácter que el Señor va a mostrar se revela en estos pasajes que acabamos de leer. Yo sentía que hay temas de las Escrituras que son muy interesantes compartirlo, pero hay temas que realmente uno siente que es como algo amargo que baja y quema por dentro, porque hay partes de la palabra que tratan muy directamente con nosotros. Y eso he estado sintiendo en los últimos mensajes, especialmente de Lucas, como hay palabras que realmente son muy, muy claras para nuestra vida, tratan muchos de los problemas que nosotros tenemos en cuanto a nuestro carácter cristiano. Y estos son de esos pasajes. Entonces vamos a meditarlo juntos y vamos a sacarle un poco, a los pasajes la enseñanza que hay. Vamos a leerlo otra vez desde el 37, hermanos. El Señor comienza y va a hablar, después de hablar de nuestra actitud hacia nuestros enemigos, va a comenzar a hablarnos de nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Esto es claramente una aplicación que se tiene que dar en la esfera comunitaria, en el compañerismo cristiano. Cuando el Señor comienza a decir que no juzguemos, que no condenemos, eso ya nos comienza a mostrar algo. Para el Señor, su iglesia nunca va a ser un lugar perfecto. Es un lugar donde generalmente vamos a ver los efectos de la caída. Vamos a causarnos daño mutuamente. Vamos a ver situaciones que son situaciones que hay que aprender a sobrellevarlas. Porque a veces nosotros tenemos la idea que la iglesia es una comunidad de personas perfectas. Y eso no es real, ¿no? Alguien decía una frase que decir que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas es como decir que yo no voy a un hospital porque en el hospital hay enfermos. ¿Sí? Realmente la iglesia es el lugar donde el Señor está trabajando y formando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, estas y otras palabras nos muestran esa realidad, ¿sí? Estamos entre pecadores y como pecadores vamos a tener la tendencia a ver los frutos de la caída en nuestras vidas. Entonces el Señor nos va a mostrar cómo tratar esas cosas y cómo debería ser el espíritu correcto de un cristiano que está caminando hacia la madurez y hacia la perfección. Entonces el Señor comienza a decir ahí, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, lo primero que vamos a explicar es qué significa ese no juzgar. Porque tal vez este es uno de los versículos más conocidos a nivel mundial. Hasta las personas que son incrédulas se saben este versículo. Pero Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Pero aunque se conoce bastante, se interpreta sumamente
mal. La vez pasada decíamos que estos pasajes no pueden aplicarse a todas las esferas de la vida, porque el mismo Señor en otros pasajes nos muestra que hay cosas que no aplican para lo que Él está diciendo. Por ejemplo, un escritor ruso, León Tolstoy, él usaba este pasaje para decir lo siguiente: Cristo prohíbe en su totalidad la institución humana de cualquier corte legal. O sea, él usaba este pasaje para decir que Cristo prohibía todo tipo de juicio o corte legal. Y eso es una aplicación sumamente contraria, porque nosotros leíamos la vez pasada que el mismo Señor instituyó aún las autoridades, y ellas tienen como función, como servidores de Dios, juzgar a los malhechores, ¿sí? También hablábamos que en la iglesia el mismo Señor nos enseñó cómo tratar y juzgar el pecado, lo que llamamos nosotros disciplina eclesiástica. Entonces ese no juzguéis no se puede aplicar a los jueces que tratan a los criminales, tampoco se puede aplicar a la iglesia cuando se está tratando asuntos de doctrina o de pecado o de problemas entre los cristianos, y tampoco de pronto se puede tratar en otros ambientes o esferas, como por ejemplo cuando el papá necesita corregir a su hijo. Imagínense a un hijo diciéndole al papá: papá, no juzguéis para que no seas juzgado. Entonces nosotros debemos ver primero qué significa ese no juzguéis, ¿sí? También, como lo decía el hermano John Stott, ese no juzguéis no pretende anular el sentido crítico que tiene una persona que es creado a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ese no juzguéis no quiere decir que yo tenga que anular mis facultades para juzgar o discernir el bien o el mal, el pecado, la santidad, la verdadera doctrina o la falsa doctrina, porque eso sería atentar contra otros pasajes que nos dicen que debemos discernir, que debemos separar, que debemos señalar lo falso y lo verdadero. Entonces ese no juzguéis claramente no anula lo que otros pasajes dicen que nosotros de alguna manera debemos juzgar como personas que tenemos el Espíritu Santo y como cristianos que estamos caminando en pos de la verdad. Entonces, ¿qué está condenando Jesús o qué está señalando Jesús cuando dice no juzguéis? Yo voy a leer el comentario de algunos hermanos que comienzan a ilustrarnos, y cuando vayamos desarrollando el texto nos vamos a dar cuenta qué es lo que está hablando Jesús en estos pasajes. Algunos hermanos dicen que Jesús está tratando especialmente el espíritu crítico y la tendencia condenatoria que tiene la justicia propia del hombre, el juicio precipitado, el juicio sin misericordia y sin amor. Es como si Jesús estuviera condenando la inclinación natural de nosotros a ponernos como jueces sobre los demás, juzgando muchas veces en la apariencia sin conocer realmente las situaciones. John MacArthur dice lo siguiente en relación a este pasaje: lo que este mandato prohíbe es la condenación dura, crítica, inmisericordia y vengativa de nuestros enemigos, como si fuéramos sido embestidos con un poder de juicio final. John Stott, comentando este pasaje, dice lo siguiente: habla o critica al Señor el espíritu de juzgar con dureza, el sentido crítico inclinado a la censura, a descubrir las faltas, el negativo y destructivo espíritu hacia los demás, que disfruta esforzándose activamente por buscar las faltas de ellos, hace la peor interpretación de los motivos de los demás y no es tolerante con sus errores. Otro comentarista dice: Jesús está tratando especialmente la motivación y el propósito que hay en el corazón de algunos de sus hijos al querer juzgar o ponerse como jueces de otros, creyéndose superiores y creyendo que en su superioridad puede ser crítico, puede ser fuerte y hasta violento en juzgar a los demás. Es esa persona que juzga, que no queriendo ayudar quiere destruir, no queriendo favorecer quiere acabar, no queriendo hacer el bien busca desquitarse y no queriendo calmar los ánimos busca encender la hoguera. Vamos entendiendo un poco lo que está diciendo el Señor Jesús. Ahora, con los versículos que vamos a leer más adelante, vamos a entenderlo un poco más. El Señor está tratando ese espíritu en el hombre
del hombre quererse poner juez o en una posición superior a los demás, tratando severamente y rudamente a los otros, creyéndose el superior y señalando los pecados de los otros. Y el Señor enseña ahí: no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, esa inclinación a ser muy fuertes, a ser muy rigurosos, a ser muy exigentes con los demás, va a traer como consecuencia que nosotros seamos tratados de la misma manera por Dios. El mismo versículo siguiente nos va a explicar eso. En el 8 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro recazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces el Señor está enseñando que si nosotros somos muy duros con los demás, muy rígidos con los demás, muy críticos con los demás, así se nos va a tratar a nosotros. Dios mismo nos va a recompensar de la misma manera que nosotros tratamos a los demás. O sea, si yo soy muy fuerte con los demás, si yo soy muy crítico con los demás, de esa misma manera se me va a juzgar a mí. Es como una ley de siembra y cosecha. Si yo siembro juicio, yo voy a recibir juicio. Si yo siembro misericordia, también voy a recibir misericordia. Ahora, ¿por qué el Señor espera que nosotros tratemos a los demás con misericordia? Porque así nos trató Él. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los dos siervos? Había un siervo que le debía mucho al Señor y no tenía con qué pagarle. Y el Señor, movido a misericordia, lo perdona. Y este siervo, al ser perdonado, él sale de la cárcel y se encuentra con su consiervo. Y su consiervo le debía una suma sumamente insignificante en comparación a lo que él le debía a su señor. Pero el consiervo comienza a ahorcar al otro siervo porque el otro siervo no le paga lo que le debe. Entonces el Señor se entera y lo manda a llamar y le dice: bueno, pero ¿por qué tú estás tratando así a tu consiervo? ¿Acaso a ti no se te perdonó? ¿No deberías tú también tener misericordia con él? Entonces, ¿qué enseña la parábola? Que así como Dios ha tratado con nosotros, nosotros deberíamos tratar con los demás. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, Él espera que aprendamos a tener misericordia con los demás. Ahora dice este pasaje: si nosotros somos severos en nuestros juicios, así nos van a juzgar a nosotros. Porque lastimosamente, aunque nosotros a veces querramos o tengamos la tendencia a sentarnos en el tribunal de juez, que solo le corresponde al Señor, realmente en algún momento nosotros nos vamos a sentar con todos los otros acusados. Eso dice Pablo. Vamos a leerlo. Romanos 2, verso 1. Sí. Imagínese a alguien que llega a un juicio y él siente que va a juzgar a los demás. Y él llega con la toga del juez, la peluca, y se va a sentar en el tribunal como juez. Pero llega el verdadero juez y le dice: no, ese no es su lugar. Usted no puede sentarse en el lugar de juez, ese lugar me corresponde a mí. Siéntese en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? El de acusados. Y es que a veces nosotros nos queremos poner en el lugar de jueces, hermano. Pero nuestro lugar, y no deberíamos olvidarnos, porque eso nos va a ayudar bastante, que nosotros también debemos sentarnos en el lugar de acusados. Dice ahí Romanos 2:1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Esa frase. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, y eso es lo que vamos a ver ahorita, haces lo mismo. Entonces el Señor está diciendo que hay algunos que juzgamos, ¿sí?, a otros, pero juzgándonos a otros, estamos recibiendo el juicio, somos nosotros mismos, porque en eso que acusamos a otros, generalmente eso es lo que nosotros practicamos.
Entonces, de alguna manera, el Señor quiere quitarnos el espíritu de jueces, hermano, y ponernos en el lugar de hermanos. ¿Sí? No juzguéis, porque si usted acostumbra a ponerse como juez sobre los otros, tal vez usted va a ser juzgado con la medida que usted está juzgando a los otros. Entonces, el mandato de no juzguéis no es una prescripción para que nosotros nos tapemos los ojos y como si no pasara nada alrededor nuestro, sino es una exhortación para tener un corazón misericordioso y amoroso, como nos lo dice el verso siguiente de Lucas. La frase siguiente, volvamos allá a Lucas. Lucas 6:37. No lo pierda porque siempre estamos volviendo a él. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea que el creyente, en vez de tener la actitud de un juez, tiene la actitud de un padre que perdona. Tiene la actitud de un hermano que soporta. Tiene la actitud de un padre que tiene compasión hacia sus hijos. O de un hermano que tiene que aprender a sobrellevar las necesidades de sus hermanos. ¿Sí? Entonces, en el corazón del creyente, como Jesús lo venía diciendo en los versos anteriores también, debe caracterizarse el amor, el perdón, y nunca debe caracterizarse por el juicio, el odio, el rencor, la amargura. Todas esas cosas no pertenecen a lo que deberíamos llamar un cristiano que está caminando hacia la madurez. Dice en el 38 ahora: dad y se os dará. Es bueno que nosotros vamos a considerar todo el pasaje porque yo sé que eso les va a dar un poco más de claridad en lo que estamos hablando. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Por un lado se dice no hagáis algo, no juzguéis, no condenéis. Se le dice haz algo, perdonad, pero ahora se le añade dad. O sea que el cristiano debe caracterizarse porque es alguien que es generoso, que es dadivoso. Él no se caracteriza porque es un crítico de los demás, sino él caracteriza porque él es como Cristo y él vino a dar. ¿Sí? Y dice el Señor: si ustedes dan, se les dará. Y eso no solo habla de dinero, eso incluye toda la vida. La persona que da amor, la persona que da misericordia, la persona que da perdón, la persona que da bondad, la persona que suele entregarse hacia los demás, ella va a recibir. Dios se va a encargar providencialmente que ella reciba. Si usted da amor, usted va a recibir amor. Si usted da misericordia, usted va a recibir misericordia. Si usted es bondadoso con los demás, usted va a recibir bondad. Pero también, si usted es una persona dura de corazón, usted se va a encontrar con la dureza en su vida. Si usted es una persona fría, si usted es una persona que da odio, da rencor, da amargura, usted se va a encontrar con eso. De alguna manera nosotros bebemos lo que sembramos. De alguna manera nosotros cosechamos lo que cultivamos. ¿Sí? Eso es algo que Dios estableció para enseñarle al hombre. Y por eso Él decía en los pasajes que estudiamos la última vez, esa era la regla de oro. Como quiera que os traten, haced vosotros así con los demás. Entonces usted quiere que le vaya bien y que las personas sean generosas con usted, sea generoso. Usted quiere que lo amen, ame primero. Usted quiere que las personas tengan misericordia de usted, tenga misericordia y compasión de los demás. ¿Cómo se los va a dar? Y el Señor comienza a usar una parábola, la parábola del maíz. Dice ahí: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuando el vendedor de maíz en aquella época iba a vender el maíz, él se acurrucaba y metía el canasto de maíz dentro de las piernas. Entonces él echaba el maíz y para que el maíz bajara y pudiera llenar bien la bolsa, él lo remecía, lo apretaba y le echaba más hasta que quedara totalmente lleno. Entonces lo que está diciendo el Señor: si ustedes dan, se le va a dar totalmente la medida de lo que ustedes den. Si usted es abundante, se le va a dar remecidamente. No se le va a estafar, sino se le va a dar lo que usted ha dado. Hermanos, y eso hay que saberlo. Dios no es deudor de nadie. Cuando usted da, a usted se le va a dar, hermano.
Hay personas que no tienen porque no dan. Hay personas que no tienen porque son muy estrechas de corazón. Hay personas que no reciben porque nunca han sembrado. Pero si usted aprende a dar y a tener un corazón, como decía Pablo a los Corintios, no seáis estrechos en vuestros corazones. Porque hay personas que su corazón es tan estrecho que nunca han aprendido a dar. Nunca han aprendido a amar. Nunca han aprendido a recibir. Nunca han aprendido a tener misericordia de los demás. Aún siendo cristianos, pero nuestro Dios no es así, como lo viene diciendo Jesús. Nuestro Dios es perfecto en amor y en bondad y en misericordia. Y Él quiere que aprendamos esos aspectos de su carácter. Por eso nos está enseñando en esto. Nosotros nos parecemos mucho a Dios cuando en vez de recibir, damos. Nosotros nos parecemos mucho a Dios cuando en vez de esperar, nosotros somos los que ofrecemos. Porque así es nuestro Dios, quien nos amó primero. Y así deberíamos caracterizarnos nosotros como cristianos. Ahora, vamos a ver las dos parábolas que el Señor usa desde el verso 39. Usted piense que esto es toda una línea. A veces nosotros queremos separar estos pasajes y eso hace que nosotros interpretemos los pasajes de cierta manera. Yo leyendo comentarios en relación a este pasaje, uno se da cuenta que hay muchos comentaristas que pareciera que están tratando un asunto y pasan a otro. Pero usted va a ver una línea muy interesante en todo lo que está tratando Jesús hasta llegar, a la parábola de la viga y la paja. Pero mire lo que dice ahora el 39. Dice, y les decía una parábola. O sea, para acabar de completar lo que él viene diciendo, les va a hacer una parábola para llevarlos a entender un poco más lo que está hablando. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, ¿qué está hablando el Señor? Mire lo interesante. Primero dice que no debemos juzgar, que no debemos condenar, que debemos perdonar. Lo siguiente que dice es que como demos, eso vamos a recibir. Entonces, según la medida que midamos, con la que midamos, vamos a ser medidos. Y ahora en este versículo nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque entonces ambos van a caer al hueco, ¿sí? Y ahora mire la siguiente parábola. Y dice en el siguiente, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como maestro. Y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahí vuelve al mismo asunto del comienzo, el juzgar, ¿sí? Porque yo quiero que relacionemos todo esto porque es muy interesante, hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora pareciera que estas dos pasajes nos muestran dos parábolas diferentes. La del ciego guía al otro ciego y la parábola de la viga y la parábola de la paja. Ahora, si usted va a darse cuenta, es lo mismo. Y vamos a entrelazarlo para entenderlo un poco. Al comienzo Jesús está tratando la actitud crítica de nosotros como jueces. Después nos dice que en la medida que hacemos ciertas cosas vamos a recibir. Lo siguiente es que nos dice que nosotros, porque cuando Él se pone como juez, de alguna manera nos ponemos como guías. Pero si el guía es ciego, va a llevar al otro al hueco también. Y el ejemplo más claro de que el guía es ciego y que no puede guiar al otro es aquel que va a tratar de quitarle del ojo la paja a uno cuando en su ojo tiene una viga. Si usted ve la relación, todo está junto. El Señor viene tratándolo junto. Y eso es muy interesante. Entonces vamos a extenderlo un poco claramente. Un guía no puede guiar a otro. Un guía ciego no puede guiar a otro ciego. En esa época, hermano, no existían las carreteras como hoy existen. No estaba todo pavimentado. En esa época era muy peligroso la vida para un ciego. Un ciego necesitaba ayuda. Y el Señor nos muestra que si a un ciego lo va a guiar otro ciego, pues ¿para dónde van a terminar? Ambos van a caer en el hueco. Y el Señor usaba esta figura para hablarnos de los fariseos que eran guías ciegos. Ahora, según el guía, como dice ahí el pasaje, según el maestro será su discípulo. Y en el 41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de
tu hermano. Y volvemos al comienzo. Yo muchas veces voy a quererme poner como juez de mi hermano. Y voy a querer decirle, hermano, ¿qué es eso que estás haciendo? Ven, te ayudo a tratar eso que estás haciendo. Pero el Señor dice que a veces nosotros tenemos la tendencia a ponernos como jueces, a tratar el problema de los demás, pero el problema es que a veces nosotros tenemos cosas peores que los demás. ¿Sí está ligando todo? Entonces, como tenemos cosas peores que los demás, cuando queremos guiar a los demás, somos guías ciegos. Y ambos vamos para el hueco. ¿Sí? Entonces, hay una tendencia, hermano. Y esta anécdota que algunos hermanos dicen hasta cómica. Es que imagínense que las palabras que el Señor usa para hablar del hombre que va a tratar la paja del otro, que la paja es algo pequeño, es una viga grande como las que se usan, por ejemplo, para construir una casa en madera. Sí, esas vigas que atraviesan de lado a lado, en el ojo de una persona. Imagínense la imagen de una viga de esas grandísimas y él tratando de quitar algo pequeño en el otro. Decía alguien, eso parece una caricatura, ¿sí? Nosotros con cosas grandes en nuestra vida, queriendo sentirnos jueces de los demás y queriendo ayudarles, pero estando ciegos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder ayudar a los demás? Ahora, ¿qué es lo que está tratando Jesús desde un comienzo? Como decíamos ahorita, nuestra tendencia a criticar los pecados, las debilidades de otros sin amor, aunque sean pequeños, pero muchas veces ignorando nuestros grandes pecados. Y como decía John Owen, para nosotros es más fácil ver 1000 pecados en una persona que ver uno en nosotros. Esa es una inclinación religiosa en el hombre natural. Parece que tenemos la tendencia a exagerar las debilidades de los otros y a ocultar las nuestras. ¿Sí? Parece que al compararnos con los demás somos muy imparciales. Como que exageramos todo lo que la persona dijo. Cuando usted pelean dos personas. ¿Y usted qué pasó? No, es que me dijo y esto y esto y esto. ¿Y usted qué hizo? No, yo le dije esto. No, es que él esto y esto y usted. No, yo no. ¿Sí? Esa es una tendencia natural, hasta del hombre religioso. Él tiende a ver los pecados ampliamente los demás y en él mismo casi no los encuentra. ¿Sí? Por eso les decía que todo el contexto está tratando generalmente el mismo asunto. Mire lo que dice Jesús ahí en Lucas 18, verso 9. Como para una idea de lo que estamos hablando. Vamos a ver un hombre que está comparándose de una manera muy inexacta y hasta odiosa con otro, exagerando su propia virtud delante de Dios y también exagerando el vicio de otro hombre, ¿sí? Dice ahí Lucas 18, 19, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Porque a veces uno confía en uno que uno es justo, los demás no, yo sí. Y dice, mientras confían en unos, ¿qué hacen con los otros? Menosprecian a los otros. Dijo también esta parábola. Esa es una actitud de la carne, hermano. Esa es una actitud del hombre religioso. ¿Qué? Creerse justo mientras menosprecia a los otros. Y mira lo que dice el pasaje. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo él se exalta delante de Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. O sea, él mismo delante de Dios mostraba sus virtudes y criticaba los pecados de los demás. ¿Sí? ¿Qué cosa, hermanos? Es una tendencia que todos tenemos. Nosotros todos tenemos un fariseo en el corazón que Jesús necesita purgar, que Jesús necesita exponer, que Jesús necesita tratar. ¿Sí? Ahora,
Todos sabemos que el Señor trata eso como hipocresía. Ahí en el pasaje de Lucas 6:42, el Señor le dice a la persona que trata de corregir el pecado del otro y no corregir el suyo, le dice hipócrita. ¿Sí? Quita primero lo de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Y tal vez esta es uno de los tipos de hipocresía más desagradable. Aquella persona que quiere aparentar ser bueno. Es más, aquella persona, como decía John Stott, que quiere tratar el pecado del otro, no porque quiera el bien del otro, sino para sentirse superior que él. Y qué tremendo lo que decía el hermano, ¿no? Venga, le ayudo, porque es que usted no sabe, yo sí sé. ¿Sí? Venga, le explico, porque es que... Entonces hay una tendencia a veces de nosotros creernos a nosotros mismos mejores. El hermano Bruce decía lo siguiente: es un vicio farisaico el exaltarnos a nosotros mismos a costa de desacreditar a otros. Un medio muy barato de obtener superioridad moral y espiritual. Sí, a veces nosotros queremos ponernos en el podio y también queremos bajar a los otros. Y Jesús quiere tratar ese espíritu en nuestros corazones. Ahora mire lo que dice Jesús ahí en Lucas 6:42. Al final. ¿O cómo puedes decir a tu hermano? Ya el Señor no nos quiere tener en la posición de jueces y acusados. Ya Jesús nos baja ¿a qué posición, hermano? A la posición de hermanos. Eso es bien importante, hermano. Decía el hermano Hernández Díaz López, hablando aún del liderazgo en la iglesia: los líderes son hermanos, ¿sí? Puestos para no ser señores, sino puestos para ser servidores. Pablo le dice a Timoteo: trata a las jovencitas de la iglesia como hermanas, a los ancianos como padres, a las ancianas como madres. O sea, el Señor quiere que nosotros tengamos un relacionamiento de pares. Aunque claramente hay ministerios, hay ciertas cosas que el Señor puso en su cuerpo, nosotros deberíamos tratarnos como hermanos. No como juez y acusados. No como señor y súbditos. El Señor nos libre de ese espíritu, ¿no? Entonces lo primero que el Señor dice, como hermano. Dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Porque nosotros a veces queremos, hermano, meter la mano donde no deberíamos meterla. Tratar asuntos donde Dios no nos ha mandado a tratar, o no estamos en la posición para tratarlos. Y dice el Señor: no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces ahora el Señor comienza a mostrarnos algo bien importante, hermano. Nosotros necesitamos ser personas críticas. No es que no debamos ser críticos. Nosotros necesitamos ser jueces. Sí necesitamos ser jueces, pero primeramente de nosotros. Si hay alguien que debe ser juzgado en nuestra vida, somos nosotros mismos. Si hay alguien que debe ser cuestionado en nuestra vida, debe ser nosotros mismos. Si hay alguien que debe ser puesto en el estrado de los acusados por nuestra conciencia, somos nosotros mismos. Porque nosotros tenemos la tendencia a mirar hacia afuera. Pero el Señor quiere que aprendamos primero a juzgarnos a nosotros mismos. Vamos a leer algunos pasajes que muestran esa realidad en nuestra vida. Dice 1 Corintios 11:31. Nosotros lo usamos bastante en la cena, ¿no? Por un lado, críticos de nosotros; por el otro lado, moderados con los demás. Por un lado, severos con nosotros; por otro lado, amorosos y misericordiosos con los demás. Dice ahí 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Mira esa frase: no seríamos juzgados. O sea que muchas veces somos juzgados porque en vez de examinarnos a nosotros mismos, estamos juzgando a los demás. ¿Usted está viendo eso? ¿Por qué vamos a ser juzgados severamente? Porque fuimos eso, personas muy severas con los demás. Y si nos hubiéramos sido
severos con nosotros mismos, no tendríamos que pasar por juicio. Eso nos muestra que el Señor quiere que aprendamos primeramente a juzgarnos a nosotros mismos, a criticarnos a nosotros mismos, a tratar primeramente con nuestros pecados. Hechos 20:28 maneja la misma idea Pablo cuando habla con los mismos ancianos o pastores de una iglesia local, los ancianos de la iglesia de Éfeso. O sea, el Señor no critica la crítica. El Señor critica la crítica mal enfocada. Porque si nos criticamos a nosotros mismos, eso es bueno, hermano. Si nos juzgamos a nosotros mismos, eso es bueno. Hechos 20, verso 28 dice: por tanto, o sea, como Pablo se va de la iglesia, él no vuelve, ellos van a quedar responsables, ellos tienen que cuidar de la iglesia. Pero ¿cómo se cuida de la iglesia? Por tanto, mira esa frase: mirad por vosotros. ¿Por quién? Por vosotros. O sea, le está diciendo, ustedes tienen que cuidar de la iglesia, pero para poder cuidar de la iglesia, ustedes tienen que cuidar primero de ustedes mismos. O sea, diga, aún los líderes de la iglesia, los que sirven en la iglesia, antes de cuidar de la iglesia, tienen que cuidar de ellos. Sí, eso es bien importante, hermano. Usted haría un gran bien por la causa del Señor si usted cuida primeramente de usted mismo. ¿Sí? Como alguien dijo, la vida del que sirve es su propio ministerio. Yo no puedo servir a los demás si yo no cuido de mí mismo. Hay mucha gente en el ministerio, hermanos, sirviendo a los demás, agotado y cayendo en serios problemas morales y espirituales porque no cuida de él. Él cuida de los demás, pero no cuida de su alma. Él sirve a los demás, pero no cuida su vida espiritual. Y a veces es un riesgo que nosotros corremos. ¿Sí? Como alguien dijo, antes de pastorear a los demás, necesitamos pastorearnos a nosotros mismos. Antes de exhortar a otros, necesitamos exhortarnos a nosotros mismos. Antes de tratar el pecado de otros, necesitamos tratar nuestros propios pecados. Eso es ser consistentes, hermano. El pecado más serio que debemos tratar es el que encontramos en nuestra vida, no es el que encontramos en los demás. El sermón más elocuente que predicamos es el que nos predicamos a nosotros mismos, no el que le predicamos a los demás. Por eso les decía que estos temas han sido bastante fuertes para mí, porque nosotros generalmente acostumbramos a hablar a los demás, pero llega un momento que el Señor nos sienta en el banquillo a hablarnos a nosotros mismos. Y esa debería ser la primera enseñanza que nosotros debemos dar, la que le damos al espejo, la que le damos a la oveja que vemos en el espejo. Como decía el hermano Sugel, hay una oveja que me ha causado muchos problemas durante muchos años y no me da pena decirlo públicamente. Y él decía su nombre. Y es verdad, hermano, a nosotros de qué nos serviría tratar de arreglar la vida de los otros cuando nuestra vida está destruida. Pero así hay muchos con vidas destruidas que se ponen de jueces de otros cuando ellos mismos están en ruina. Muchos que quieren ayudar a tratar el problema pequeño de otros cuando sus vidas tienen grandes problemas. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice, primero quita la viga de tu ojo. O sea, tú tienes una tremenda viga en tu vida y quieres solucionar las cosas que ves en el otro que tal vez no las ve claramente. No las ves como son, tú lo estás malinterpretando. Mire lo que le decía Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Algunos describen el ministerio como el trabajo que puede ejercer un bombero. ¿Sí? A veces, ¿qué hace el bombero? Él va a salvarle la vida a los otros y termina quemado. Jesús no quiere que quedemos quemados, hermano. No quiere que queriendo nosotros salvar a alguien, terminemos chamuscados.
Necesitamos primero considerar nuestra seguridad espiritual. Primero necesitamos considerar que nuestros pasos sean seguros. Primero debemos considerar que nosotros mismos no estemos cayendo en cosas que a veces estamos criticando. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 16. ¿Qué dice? Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. ¿Sí? O sea, Pablo va a dirigir a Timoteo a muchos lugares. Ahí vamos a volver a esos dos pasajes. Pero ¿cuál es el primer lugar donde debemos tener cuidado, hermano? De nosotros mismos. No son los demás, no son los hermanos. A veces ni siquiera son los de afuera. La primera persona con la que nosotros debemos tratar diligentemente es con nosotros mismos, con lo que estamos creyendo, dice ahí. Y de la doctrina. Y esto no debe ser hecho solo en un momento, sino mire lo que dice el pasaje. Persiste en ello. O sea que esa vigilancia personal, ese examinarnos a nosotros mismos debe ser algo que debe ser persistente. Debe ser algo que debe ser constante. El hermano John MacArthur, creo que él decía que nuestra generación tiene el poco hábito de meditar. ¿Y qué es el hábito de meditar? Aplicar la verdad al corazón. ¿Sí? Y eso es tan bueno, hermano, digamos que usted escuche una enseñanza como estas y usted pueda aplicar esto a su corazón. Y usted pueda escudriñar su corazón a la luz de Dios. Y usted pueda sentarse en su cama y decir, Señor, ¿cuál de estas cosas que estuviste hablando eran para mí? ¿Sí? Es muy triste, eso se ve mucho en YouTube. Hay predicadores que salen criticando mucho a otros y después terminan en el mismo escándalo, hermano. Eso es muy común. Saben que a veces a esa crítica, por ejemplo, que tienen los hijos hacia los padres, hay estudios que dicen que los hijos de malos padres tienden a arrepentir las conductas de sus padres, aunque las odien. ¿Por qué? Porque cuando yo me centro en criticar lo malo, yo generalmente termino haciendo eso mismo. Y eso es terrible, ¿no? Entonces yo no debo centrarme en lo malo de los otros, sino en lo malo mío. Y centrándome no solo para hundirme en el pecado de la melancolía, sino para yo buscar que Dios trabaje en mi corazón, para que Dios me libre de eso, para que Dios me salve de esas cosas que noto que son horribles en mi carne. ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo esto, o sea, si tú persistes en guardar tu alma, en guardarte de la mala doctrina, en andar conforme a lo que estás aprendiendo, en un constante examen y una vigilancia tuya, ¿qué vas a pasar? Te salvarás a ti mismo. Porque puede suceder lo que decíamos, como el bombero que entra a una casa prendida en fuego a salvar a otros y se muere quemado. Eso es triste, ¿no, hermano? Porque a veces nosotros estamos intentando salvar jóvenes. Yo me acuerdo de un hermano que él era muy querido, conocía al Señor y él estaba en un ambiente de puros músicos. Músicos del mundo. Músicos que se la pasaban tomando, músicos que la pasaban con mujeres. Entonces él dijo, yo quiero salvar a aquellos hombres con los que yo cantaba. Sí, ¿cómo vas a hacer? No voy a evangelizarlos, Y se fue a salvarlos. Y salvándolos otra vez volvió al mundo. Como el bombero que va a librar a unos que se están quemando y se quema a él. A veces hay cristianos que les pasa eso, queriendo ayudar a una persona, la muchachita que enamora al incrédulo. No, yo lo voy a salvar. Pero salvándolo a él está arriesgando su alma y se pierde ella. ¿Sí? Entonces antes de salvar a otro, sálvese usted mismo. Tenga cuidado de su alma. Tenga cuidado de cómo está andando. Tenga cuidado de su vida, porque Dios le va a pedir cuentas por su vida, primeramente, hermano. Eso incluye a veces cuando usted es padre de familia, su casa también. Porque nosotros tenemos la tendencia también de ser muy héroes afuera y no ser héroes adentro. ¿Sí? Y el Señor quiere que aprendamos esto que Él está enseñando.
Porque es una hipocresía querer ayudar a otros cuando yo mismo me estoy ahogando. Imagínense una persona ahogándose, ¿cómo va a ayudar a otros a salir del agua? ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo eso, esto te salvarás a ti mismo. Y mire, ahí esa frase viene después. Y a los que te oyeren. Ahorita vamos a volver a ese pasaje en ese sentido. Entonces, lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta es nuestra propia vida. Porque si yo tengo en cuenta mi propia realidad, yo no voy a ser tampoco tan duro y tan juez con los demás, ¿cierto? Porque es que yo me conozco y yo sé que soy débil. Entonces, si yo soy débil y quiero misericordia para mí, yo voy a tener misericordia para los demás, ¿cierto? Si yo he visto que Dios me ha ayudado con mucha paciencia, yo voy a ayudar a los otros con mucha paciencia. Entonces, a veces Dios tiene que primero hacer una obra en mí para yo poder ayudar a otros. Porque mientras Dios no haga una obra en mi vida, Él no va a poder usar mi vida para ayudar a otros. Mientras Dios no trabaje en mi vida aquellas cosas grandes, yo no voy a poderle ayudar a Él a sacar la pequeña paja del ojo de mi hermano. Entonces, antes de ser jueces y muchas veces de condenar, necesitamos entrar en un trabajo donde Dios obre en nuestras vidas, hermano. ¿Sí? A veces sí, nosotros animamos a los hermanos al servicio cristiano, pero antes del servicio cristiano es la obra personal de Dios en nuestra vida. ¿Cierto? Dice ahí en Lucas 6:42, donde estábamos. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. O sea, eso es una hipocresía, hermano. Sí, nosotros en estos días estábamos hablando con unos hermanos y ellos decían, hermano, nosotros dábamos consejos de cómo criar hijos hasta que fuimos papás. Es que a veces nosotros somos hipócritas, hermano. Cosas que nunca hemos hecho, podemos decirle, hágalo así. No tenemos experiencia. Haga esto, ¿sí? A veces necesitamos primero vivirlo, porque es una hipocresía querer ayudar a otros si nosotros tenemos cosas más grandes y serias en nuestra vida. Mira lo que dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, trata primero con lo tuyo. Trata con tus pecados. Trata con tus necedades. Trata con aquellas cosas que el Señor quiere que trates primeramente en ti. Y entonces, eso también es importante, porque la gente usa este pasaje para anular también toda la responsabilidad del creyente. Pero como vamos a leer, no es que Jesús no quiera que juzguemos. Lo que el Señor quiere es que cuando juzguemos no seamos hipócritas. ¿Cuál es la hipocresía? Creernos mejor de los demás cuando estamos peor. Pero una vez usted trate con usted, una vez usted examine su vida, trate su vida, ordene su vida, hay un entonces. ¿Cuál es el entonces? Entonces verás bien, porque antes eras ciego. Mientras tú tengas cosas en tu vida que no has tratado, de alguna manera Dios te considera ciego y no puedes guiar a otros. Y cuando lo haces, de alguna manera estás actuando hipócritamente. Pero una vez Dios obra en tu vida, te ayuda en ciertas áreas, entonces vas a ver bien. O sea, vas a tener una visión más clara, más nítida, más íntegra de las cosas. Y entonces verás bien. Ahora viene la responsabilidad mutua. Por eso les decía que este pasaje no anula nuestra responsabilidad como cuerpo, como hermanos, sino nos lleva por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Primero yo. Examinarme a mí mismo primero. Trabajar en mi vida. Y una vez el Señor trabaja en mi vida, entonces veo bien para algo también. ¿Qué es lo siguiente? Para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Sí? Entonces, primero cuando tratamos con misericordia, amor a los demás, estamos trabajando en nuestra vida, eso nos libra del juicio de Dios. Pero ahora nos lleva eso a la responsabilidad fraternal, moral y espiritual con nuestros
manos. Ahora podemos tener el corazón correcto, la actitud correcta, el espíritu correcto, el amor para tratar las situaciones de nuestros hermanos. Vamos a volver a Hechos 20:28 y a 1 Timoteo 4:16, porque nosotros solo resaltamos una parte. Pero la segunda parte del versículo nos muestra esto que Jesús está enseñando. Una vez yo trato mis grandes pecados, mis grandes debilidades, con la gracia del Señor, eso me capacita, hermano, para también estar pendiente de los demás. Con un buen espíritu. Mire lo que le dice Pablo ahí a los ancianos en el 20:28, donde estábamos. Por tanto, primero que mirad por vosotros. Y luego que, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que sí, yo tengo vigas que yo tengo que tratar, pero también de pronto mi hermano tiene paja, que hay que tratar también. Solo que el Señor quiere enseñarnos primero cuidar de nosotros. Una vez yo cuido de mi vida, puedo cuidar y ayudar a los otros. Y la idea es bien diferente de ponerme como juez encima de los demás a ponerme por debajo de los demás como servidor, o como en este caso nos dice el Señor Jesús, como pastor. ¿Sí? Al comienzo de la vida de Moisés, cuando Moisés mata al egipcio y él va a solucionar después el problema de los judíos que se estaban agarrando, los judíos le dicen a Moisés: ¿quién te puso como juez sobre nosotros? ¿Sí? Que a veces nosotros nos queremos poner como juez. Pero después se dice que Moisés era el pastor de Israel. ¿Sí? ¿Cómo cambia? Una cosa es ser pastor y otra cosa es ser juez. Una cosa es tener el mando y otra cosa es aprender a servir. Una cosa es ser crítico y otra cosa es tener el corazón para ayudar y salvar a las personas. Dios tiene que hacer un cambio en nuestro corazón. Y muchas veces ese cambio solo sucede cuando el Señor nos lleva por un trato donde Él trabaja en nuestros pecados. Así tenemos un corazón más suave, más dulce, más misericordioso. Porque a veces somos muy fuertes, ¿no? Yo me acuerdo una vez un hermano, que nosotros a veces somos muy duros de corazón, hermano. Él se le estaba muriendo un pariente. Y él le dijo al pariente: no, pero ¿por qué te entristeces? Si te vas a morir, te vas con el Señor. Pero se lo dijo con un corazón muy fuerte. La otra persona estaba sufriendo y él no tuvo misericordia. Después este hermano se casó y su esposa se enfermó. Y él estaba llorando en la sala del hospital porque su esposa estaba a punto de morirse. Y el pariente llegó y le dijo: ¿por qué sufres? ¿Acaso ella no se va con el Señor? Qué cosas, ¿no? Cuando nosotros somos duros, a veces las personas nos pagan con dureza también. Pero el hermano, al pasar por la aflicción, sabe que es sufrir, sabe que es llorar. Y ahí seguramente la próxima vez que él va a tratar con una persona que está con una enfermedad va a ser diferente, ¿cierto? A veces nosotros tenemos que pasar por ciertas circunstancias para aprender a tratar con los demás con amor y misericordia, porque a veces somos muy fuertes, ¿no? A veces tal vez tenemos que pasar por ciertas necesidades para tener misericordia del que pasa con una necesidad. O ciertas aflicciones para tener misericordia del que pasa por ciertas aflicciones. El Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no, hermanos? Mirad por vosotros, primero nosotros, pero después de que el Señor te ha puesto a mirar por ti, de pronto el Señor te pone a mirar por otros, con el fin de ayudarlos, con el fin de salvarlos, con el fin de guiarlos. Y 1 Timoteo también encontramos el mismo principio. 4:16, el que estábamos leyendo ahorita. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Ahora, si usted tiene cuidado, hermano, y usted persiste en ello, usted va a ver el fruto de eso en su vida. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, pero no solo usted va a tener beneficios, sino mire lo que dice ahí Pablo: y a los que te oyeren. O sea, si yo cuido de mi vida, el trabajo que Dios va a hacer en mi vida me va a preparar para ayudar a otros que me oyen. Me va a preparar para cuidar de otros.
amar a otros, ser misericordioso con otros, ayudar a otros en sus luchas. Va a haber situaciones donde el Señor me dice, cuida del otro. Uno cuando comienza a madurar en la vida cristiana, uno comienza a ver que el centro de la vida cristiana deja de ser uno. Al comienzo es uno y siempre uno debe cuidar de uno mismo. Pero el Señor comienza a ponerle personas a su alrededor. Personas con dificultades a su alrededor. Personas con debilidades a su alrededor. Personas que necesitan un pastoreo, un cuidado, una palabra. Una ayuda, la que hemos recibido nosotros, muchos la necesitan y Dios nos va a usar para ayudarles. Pero el primero necesita cambiar el corazón, ¿no? ¿Sí? Para corregir, restaurar. Mire cómo usa ese lenguaje las Escrituras, porque ya cuando nosotros vamos a ayudar a un hermano aunque está en pecado, no venimos a ayudarlo como un juez, sino venimos a ayudarlo como hermanos que vienen a salvarle. Dice ahí Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Mira lo que dice. Primero, ahí sí como dice el acusado. Después que vosotros que sois espirituales. O sea que las faltas de los hermanos no la deberían tratar todo el mundo. ¿Me está entendiendo? Por lo que venimos hablando. ¿Quién es una persona espiritual? A la luz de lo que decía Jesús y de lo que dice Pablo en los otros pasajes, una persona espiritual es aquella que ha aprendido a tratar sus debilidades, sus pecados y ha crecido en ese proceso de experiencia individual con Dios. Ha entendido la gracia de Dios, ha entendido el poder del Espíritu Santo, ha entendido cómo cuidar de su vida espiritualmente. Entonces, por ende, él está capacitado para ayudar a otros. Hay unos que en su inmadurez están capacitados para destruir a otros. ¿Sí? En vez de ayudarlos a salir del agua, los ahogan. En vez de mostrarles el camino de la libertad, los condenan. En vez de mostrar amor, pareciera que muestran odio. En vez de apagar el fuego, como que lo avivan. ¿Sí? Entonces ese tipo de personas no sirven para ayudar a otros. Primero tienen que ayudarse a sí mismos. Y es una condición muy común en nuestros años de vida cristiana primeros. En esos años necesitamos tratar primeramente con la oveja más difícil, nosotros mismos. Y ahí sí comenzamos a tratar con otros. ¿Sí? Vosotros que sois espirituales. Ahora nosotros debemos orar para que entre nosotros hayan personas con esa capacidad de poder ayudar a otros. Personas que tengan la capacidad de poder aconsejar a otros. Personas que tengan la capacidad de exhortar a otros en amor. Personas que tengan la capacidad de cuidar de otros. ¿Sí? Pero también depende mucho del trabajo de Dios en nosotros. En estos días yo pensaba y escuchaba a unos hermanos que decían muy sabiamente. Ellos decían, no queremos que la iglesia crezca más porque hallamos que hay muy pocas personas espiritualmente capaces de cuidar de otros. Y yo me ponía a reflexionar, eso es tan cierto. Si una iglesia crece sin personas que puedan cuidar de otros, esa iglesia va a tener muchos problemas. Entonces nosotros debemos orar para que nuestros hermanos crezcan espiritualmente. Los hombres puedan ser hombres de Dios, maridos de una sola mujer, buenos padres, para que puedan ayudar a los otros hombres a ser buenos esposos, buenos padres. Nuestras hermanas puedan crecer en lo que es la verdadera feminidad bíblica y puedan ayudar a otras mujeres, a las jovencitas, a las mismas niñas de la iglesia. ¿Sí? Los hombres puedan crecer, vencer el pecado y puedan ayudar a otros. Necesitamos personas espirituales. ¿Sí? Pero no vamos a tener personas espirituales si Dios no trabaja en nuestras vidas primeramente. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? Condenadle. No. Sé que
Si él sí entiende lo que Jesús quería decir al comienzo, nosotros no. Hermano, cuando hablamos de disciplina eclesiástica, no es que se van a sentar 3 como jueces a destruir a otro. La verdadera disciplina siempre tiene el fin de ganar al hermano y de restaurarle. La motivación no es juzgarle, la motivación es salvarle. La motivación no es destruirle, es ayudarle. ¿Sí? Como el Señor ha hecho con nosotros muchas veces, que en vez de destruirnos nos levanta, ¿cierto? Que en vez de condenarnos nos muestra cómo salir de ahí con su gracia. Si nosotros, hermano, nos pusiéramos a mirarnos hace unos años atrás, no somos mejores de los pecadores que juzgamos, de los otros pecadores que nosotros juzgamos en nuestro corazón, ¿cierto? Ha sido la gracia de Dios la que ha mudado nuestra vida. Ha sido su amor, su paciencia, su palabra, su trabajo en nosotros. Y eso es lo mismo que va a mudar a los otros. Restaurarle. Ahora, eso debe hacerse con un espíritu correcto también. Porque lo que Jesús está tratando, más que todo, no son los hechos, sino las actitudes. ¿Sí? Usted no ha escuchado a la persona que le dice, puede que usted esté en lo cierto, pero la actitud con lo que usted me lo está diciendo, yo no se lo puedo recibir. ¿Cierto? A esa persona le puede estar diciendo a uno lo correcto, pero si es una actitud ofensiva, agresiva, iracunda, usted no lo va a recibir, ¿cierto? Ahora, si alguien se lo dice con amor, con misericordia, hasta con lágrimas, como decía Pablo que se lo decía a los Efesios, ¿cierto que la actitud es diferente? Un hermano decía que lo que más le derribaba del amor de Dios era que Dios le hablaba tan seriamente, pero con tanta misericordia, que él no podía resistir esas palabras. Y la verdad, cuando uno le hablan con amor y misericordia, por más que le estén hablando algo que es difícil de escuchar, es fácil de llevar, ¿no? Entonces el Señor está tratando, ¿qué? El espíritu. Pablo dice, ¿con qué espíritu? Con un espíritu de mansedumbre. Mansamente. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Vuelve otra vez a lo mismo. Considerándote a ti mismo. O sea, tú puedes estar ahí en el mismo lugar de Él. O sea, nosotros no podemos juzgar porque también podemos caer en el banquillo de los acusados, ¿se acuerdan? Aquellas cosas que señalamos del otro, podemos caer en nosotros mismos en ellas. Es muy común, hermano, que nosotros caigamos en las mismas debilidades. Entonces, cuando yo voy a tratar el pecado de mi hermano, la debilidad de mi hermano, la ignorancia de mi hermano, yo voy a hacerlo con un espíritu correcto, no sea que Dios, para enseñarme, me ponga en el lugar de él después. Serio, ¿no? Entonces yo debo tratar a ese hermano como a mí me gustaría que me trataran en un momento como ese. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, háblele como si fuera usted. Háblele como si fuera su hijo. Háblele como si fuera su hermano. O como dice Pablo, háblele como si fuera su padre. No sea que tú también seas tentado. O sea, eso es una probabilidad que no es muy lejana a las estadísticas. Nosotros podemos ser tentados en las mismas cosas. Decía Crisóstomo, cuando se habla de corregir a un hermano, ¿cómo se debe hacer? Corregir a alguien que está en pecado. Él decía, corregidlo, pero no como enemigo. Pablo también habla de eso. Ni como adversario exigiendo castigo, porque eso hacían los jueces. Nosotros exigimos un castigo sobre... Hay que tener mansedumbre, hermano. Él dice, corregidlo como el médico que provee medicina. Qué palabras lindas, ¿no? Como aquel que quiere aliviar, como aquel que quiere sanar, como aquel que quiere salvar y restaurar. Entonces usted ve toda la idea de la enseñanza de Jesús, hermano.
¿Ya entiende ese no juzguéis? En realidad no juzguéis no quiere decir que no debamos tratar ese asunto, sino primeramente que nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro propósito nunca pueden ser severos, crueles, odiosos. No podemos sentarnos como jueces. No somos jueces de los hermanos, somos hermanos de los hermanos. ¿Sí? No somos señores de los hermanos, somos siervos de los hermanos. ¿Sí? Eso es lo primero que Jesús quiere enseñarnos en ese pasaje. ¿Qué es lo segundo? No podemos ser hipócritas, hermano. Necesitamos primero tratar nuestras vidas. Porque si somos ciegos, ¿cómo vamos a poder guiar a otros? Necesitamos ver bien para guiar a otros. Y no vamos a ver bien si primero no tratamos o no trabajamos en nuestras vidas. ¿Sí? Muchos son los papás que llegan, hermano, ¿qué hago con mi hijo? Pero uno sabe que la solución no está cómo tratar al hijo, sino la solución es el papá primero, o la mamá primero, o el esposo primero, o la esposa primera. ¿Sí? A veces el problema somos nosotros, hermano. Y necesitamos solucionar primero nuestra vida espiritual. Porque si no estamos cayendo en un estado de hipocresía tratando de ayudar a otros mientras nosotros tenemos serios problemas. Y lo último es, una vez Dios me permite tratar eso en mi vida, yo voy a poder ayudar a otros. Porque sí debemos de alguna manera ayudar a otros, restaurar a otros, salvar a otros. Si no es que no debamos hacerlo. Jesús dijo, cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Y si has ganado a tu hermano, o sea, la reprensión tiene como fin que usted se desquite. No, que usted gane a su hermano. O sea que sí hay que tratar de ganar a nuestros hermanos cuando pecan. Si este pasaje que muchos malinterpretan, de que no juzguéis para no ser juzgados, no quiere decir que no debamos tratar cosas, sino que primeramente necesitamos tratarnos a nosotros mismos. Y después con el espíritu correcto, tratar de ayudar a nuestros hermanos que están caminando una senda que no es la que el Señor quiere. Entonces es un pasaje que nos muestra un poco el camino hacia la madurez y a ser como nuestro Padre. En la medida que Cristo se forma en nosotros, estas cosas se van haciendo realidad en nuestras vidas y vamos volviéndonos útiles en sus manos para ayudar a algunos de sus hijos.